Hola, hoy para variar un poco escucharemos en este episodio dos pequeños audios sobre un tema real de política sudamericana. ¿Por qué ha esperado 100 días para recién salir a hablar, ya cuando tenemos la crisis de inseguridad ciudadana encima? Gracias, Jorge. Tu pregunta es un tanto política, pero te vamos a responder. El cargo de presidenta de la República, y hace unos instantes dije, los que entienden de gestión pública saben de lo que voy a decir y saben de lo que estoy hablando. El administrar un país complejo como es el Perú no es simple, no es sencillo, no es fácil. No es que yo me siente y empiece a hablar. Es complejo, créeme, Jorge. Y eso ocupa mi tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 361 días del año. Lo que acabas de escuchar es a un periodista en una conferencia de prensa haciéndole una pregunta a la actual presidenta del Perú. ¿Y por qué este audio? Pues precisamente porque ella es una de los presidentes menos populares de América Latina. Es más, creo que ella es la más impopular y con impopularidad nos referimos también a que no es querida por los peruanos. El motivo, mejor dicho, los motivos son los que mencionó el periodista. A la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, se le investiga 1. Sí, hay una lista. Número 1. El uso de 3 relojes de la marca Rolex y una pulsera de la marca Cartier, valorizada en 50.000 euros. Estos objetos además podrían estar relacionados con actividades ilícitas. El problema no solo fue que de la noche a la mañana la presidenta llevaba estos objetos, sino que después de haberla visto y haber sido preguntada, ella no quiso declarar ni dar explicaciones. Ella salió a declarar después de más de 100 días. Y obviamente al declarar, negó que esos objetos eran suyos. Número 2. El incremento patrimonial. Es decir, su patrimonio o sus bienes aumentaron en más de 400.000 soles y por ello también se cree que es un enriquecimiento ilícito. Dentro de este podrían estar, por ejemplo, los Rolex y la pulsera. Número 3. Depósitos de origen desconocido. La presidenta habría recibido depósitos en su cuenta bancaria en efectivo de 1,1 millones de soles y $2.200 americanos. Cuando uno hace un depósito en efectivo, puede ser dudoso porque no se sabe de dónde viene esa cantidad de dinero. Y puede ser por un tema de corrupción, es decir, que alguien está pagando a la presidenta para que haga o no haga algo. Y lo peor de todo es que ella no ha querido dar declaraciones al respecto. Número 4. Por no escuchar al pueblo. En las últimas semanas han habido muchos problemas en Perú y los peruanos han hecho muchas protestas. Protesta tras protesta. Pero la presidenta no le ha dado importancia. En una declaración de prensa solo dijo que 1 o 2 paros no van a resolver el problema. Y quizás sí tenga razón. El paro no es la solución.
pero los peruanos quieren que por lo menos haga algo para poder solucionar este problema. Lamentablemente, el Perú ha tenido malos presidentes en los últimos años. Perú ha tenido en 6 años, desde el 2016 al 2022, 4 presidentes. El por qué tantos presidentes es un tema, pero para otro episodio. Pero no solo la presidenta de Perú es impopular, sino también hay otros, como lo es Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Una farsa, no tiene Jorge. esto que ver con los Estados Unidos, tiene que ver con millones de venezolanos, señor Maduro, que no lo reconocen a usted como presidente legítimo. Primero, por lo que ellos consideran un fraude en mayo del 2018 y después por los asesinatos que a usted le están achacando. Bueno, sigues con tu rol de dirigente político opositor. Está bien, te contesto. O sea, A los ¿cómo venezolanos pierde que viven en legitimidad? Venezuela, Pierde legitimidad por fraude, por asesinatos. A los Los dos grupos venezolanos. van por- Bueno, es muy grave que tú me acuses a mí de Es asesinato. que no soy yo. Ahí ¿Usted están se los acuerda juicios. del pollo de Hugo Carvajal? Fue su jefe de inteligencia. No, yo lo voté apenas llegué al gobierno. Bueno, no estuvo. Lo voté por Aquí hay una por fotografía su de mala conducta. Bueno, no parece porque está abrazado en esta fotografía. En el con momento él. que lo secuestraron en Aruba, hice todo para que lo soltaran por querer negar su secuestro en Aruba. Mira, aquí hay muchos temas. Si me permite responder a uno. Hablemos de los muertos que le están achacando. Él dice lo siguiente. Le dice a usted, has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Eso sin contar con los fallecidos por la falta de medicinas y seguridad. Hugo Carvajal. Hugo Carvajal Los presidentes acusado. no matan a su gente. Entonces, de un día para otro, Hugo Carvajal, acusado por ustedes de ser un torturador, de ser narcotraficante, perseguido por la justicia estadounidense, tiene la credibilidad para acusar a este presidente obrero de esas barbaridades que él dice. Sencillamente en Venezuela hay un Estado de Derecho. Este audio que acaban de escuchar es una entrevista hecha en el 2019 por parte de un periodista llamado Jorge Ramos hacia Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es presidente de Venezuela desde el año 2013, después de la muerte del presidente de ese entonces, Hugo Chávez. A Maduro se le considera un dictador. ¿Por qué? Pues como lo escucharon, el periodista mencionó que en el 2018 él ganó las elecciones, pero hubieron muchas irregularidades, por lo que se cree que hubo un fraude en las elecciones. Además, como mencionó el periodista, se le estaba y aún se le está acusando a Maduro por asesinatos a personas que solo reclamaban o reclaman su derecho o porque no tuvieron acceso a medicinas. Esta entrevista fue hecha en el 2019 y en Venezuela hubo nuevamente elecciones este año. ¿Y quién ganó otra vez? Para sorpresa, Nicolás Maduro. Y nuevamente se habló de fraude. Nuevamente se habló de que las personas que protestaban fueron encarceladas e incluso asesinadas. Nadie puede decir o hacer nada en contra de Maduro. Los venezolanos no lo consideran su presidente. Muchos de ellos están fuera de su país. Muchos, y con muchos me refiero a 7,7 millones de venezolanos, emigraron a diferentes países. ¿Y cómo emigraron muchos de ellos? Pues la mayoría a pie, porque no tenían ni para pagar el autobús. Por esos motivos, entre otros, como la crisis económica que está pasando Venezuela, Nicolás Maduro es uno de los presidentes menos queridos en Latinoamérica. Después tenemos a otros presidentes que tienen más del 50% de desaprobación en su país. Entre ellos está el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Chile, Gabriel Boric, entre otros más. Muchos de ellos tienen una desaprobación por parte del pueblo porque no cumple con las promesas que dijeron
durante su campaña o porque durante el tiempo de su gobierno se han ido descubriendo movimientos ilícitos o corrupción. Y como no quiero hablar solamente de lo negativo en este episodio, quiero mencionar también que sí hay presidentes en Latinoamérica que hacen una buena labor y tienen una aprobación mayoritaria o una muy buena popularidad. Y este es el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él ganó por segunda vez las elecciones presidenciales a inicios de este año con más del 85% de votos a su favor. ¿Por qué es tan querido? Por su estrategia de seguridad, sus iniciativas contra las bandas criminales y la aplicación de medidas de encarcelamiento masivo. El Salvador pasó de ser un país con un alto índice de criminalidad a ser ahora uno de los países más seguros de Latinoamérica, que es lo que muchos ciudadanos en América Latina queremos, vivir en un país seguro. Ahora muchos salvadoreños pueden regresar a su tierra sin miedo. Por ello, el presidente Bukele es muy querido en su país. Otro presidente querido fue el ahora expresidente mexicano Andrés Manuel López. Expresidente porque México tuvo elecciones presidenciales en octubre de este año, quedando ahora como presidenta Claudia Sheinbaum, quien es la primera presidenta mujer en México. Bueno, obviamente hay más presidentes queridos y no queridos, pero solo quería mencionar esta vez algunos de ellos. Vamos a comenzar con el rincón del léxico. Quizás haya palabras nuevas relacionadas con este tema para ti. La primera palabra o palabras es conferencia de prensa. Quizás lo hayas entendido, pero igual lo menciono. Una conferencia de prensa es una convocatoria para difundir un hecho o noticia ante los medios de comunicación masivos y especializados. Luego tenemos impopularidad o impopular. Como lo mencioné, es cuando en este caso el presidente no es querido por el pueblo o no es grato al pueblo o a una gran parte de este. Yo también mencioné actividades ilícitas. Ilícito es cuando algo no es permitido legal o moralmente. También dije la expresión de la noche a la mañana. Esto significa que algo ocurre repentina, rápida o inesperadamente. Luego tenemos el patrimonio. El patrimonio son los bienes o posesiones que uno tiene, como por ejemplo los inmuebles, los terrenos o casas, las maquinarias, los elementos de transporte, etc. Otra palabra es irregularidad, es decir, que algo está fuera de regla. Y cuando hay una irregularidad en este contexto es porque ha habido un fraude. Y fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud. Es decir, ha habido un engaño. Otra palabra es campaña. Con ello me refiero a la campaña electoral o campaña política, que es, por ejemplo, cuando los candidatos a la presidencia realizan por un tiempo diversas actividades para influir en la decisión de las personas. Y por último, también mencioné presidentes que hacen una buena labor. Labor es un trabajo, es decir,
que hay presidentes que hacen un buen trabajo. Muy bien, eso ha sido todo por ahora y espero hayas disfrutado este episodio. Si quieres comunicarte conmigo, ya sabes que mi correo se encuentra abajo en la cajita de descripción. Además, te agradecería que puedas valorar este podcast y lo puedas compartir con alguien a quien también le pueda interesar. Yo me despido hasta el próximo episodio. Chao.